Sí, doctora, ya está, solo Ok. que somos 14 participantes, no sé si usted que No, esperemos o de ya una iniciamos. vez, o sea, sí sabían todos que a las 3:30, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, Ok. No, pues empezamos. ¿Sale? ok, De bueno, pues acuerdo, buenas doctor. tardes a todos, Buenas somos tardes. el equipo 8. Vamos a hablar de voluntad anticipada y como ya lo comentaba la doctora, tenemos a otro doctor, invitada por la doctora López, es el doctor Julio César Domínguez, que pues va a acompañarnos en esta clase. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar con el índice. ¿De qué vamos a hablar? Primero que nada, empezamos con los antecedentes históricos de cómo y cuándo surge la voluntad anticipada. Vamos a hablar un poquito sobre el orden y el desarrollo en cuanto a cómo fue apareciendo este documento en nuestro país. Posteriormente vamos a definir la voluntad anticipada, los objetivos que tiene, así como vamos a hablar un poquito sobre la eutanasia y hacer esta diferencia entre la voluntad anticipada. Hablaremos sobre el formato que tiene este documento y las limitaciones que presenta. Siguiente, por favor. En cuanto pues, comentaba, iniciamos con antecedentes históricos y sabemos que a lo largo de nuestra vida como seres humanos pues estamos propensos a enfermarnos. Una vez que nos enfermamos, tendemos a, o sea, ve comprometida nuestra autonomía personal como nuestra capacidad pues para poder comunicar o bien para que podamos expresar lo que deseamos a nivel de las tomas de decisiones médicas. Entonces, eh, bueno, se ve involucrada tanto nuestra autonomía como nuestro nivel de... Permítame también. Listo. No se oye. Bueno, ¿escuchan? Sí, ya te escuché. Ok, entonces, como se les comentaba, pues vamos a tender a enfermarnos. Esto va a limitar nuestra capacidad para poder expresarnos, expresar lo que deseamos a nivel de la toma de decisiones médicas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que pase con nosotros? Entonces es aquí donde surge la necesidad de tener un documento donde podamos expresar qué terapéuticas o qué medidas de soporte aceptamos o bien que podamos rechazar. Esta autonomía queda respaldada a partir de los años 90 en España, porque aquí es donde se firma un convenio. Este convenio es sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano en relación con la biología y la medicina, bueno, sus aplicaciones de la biología y de la medicina. Entonces, pues este documento se le va a conocer como Convenio de Oviedo, y es aquí donde vamos a reconocer tanto la autonomía de nuestro paciente como las voluntades anticipadas. Y junto a este oficio aparece lo que es el Código de Deontología Médica, que específicamente en el artículo 36 del capítulo 7 nos va a hablar de la atención médica al final de la vida. Aquí mismo nos va a decir o nos va a dictar que como médicos no debemos de emprender pues, o continuar con acciones diagnósticas o terapéuticas sin la esperanza de que podamos, de que estas medidas pues beneficien a nuestro enfermo, ya sea porque son inútiles u obstinadas, y es aquí pues donde tenemos que tener en cuenta la voluntad explícita de nuestro paciente a rechazar cierto medicamento. Siguiente, por favor. Ahora, para iniciar con el origen y desarrollo, principalmente en México, se establece a partir en enero del 2018 como la primera entidad de la nación en aprobar esta ley de voluntad anticipada, y esta iniciativa fue aprobada en 14 estados de la República, en los cuales más de 10,000 personas hasta el momento se consideran firmado el documento desde la fecha en la que se estableció. Ahora, las entidades que cuentan con esta regulación son principalmente la Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala, siendo que el resto del país aún no es legal. Y a su vez, según lo leído, en la Ciudad de México las mujeres, tanto los solteros y las personas mayores, han sido los más interesados en tener una muerte digna si padecen algún tipo de enfermedad terminal, y esto más que nada por la definición que tiene en sí el documento. Y por otro lado, se
se sabe que el 60% de las solicitudes de la voluntad anticipada han sido firmadas por personas que regularmente tienen entre 61 y 80 años aproximadamente, y con una prevalencia del 64% con mayor predominio por parte de las mujeres en otorgar esta voluntad anticipada. Ahora, yéndonos con lo que es la voluntad anticipada, ya como tal a su definición, esta se considera como la manifestación de cualquier persona con capacidad de ejercicio para negarse a recibir medios, tratamiento o procedimientos que prolonguen la vida de forma artificial, y esto ante una enfermedad terminal. Ahora, por otro lado, el documento por el que se considera es legal es a partir de que se emite a un notario y a partir de que ésta sea mayor de edad y a su vez ésta sea capaz de manifestar libremente y de manera anticipada, por eso de ahí su nombre, de forma que esto se haga previa a la muerte, a diferencia de lo que sería el testamento, que esta tiene una prevalencia o tiene un ejercicio ya de tipo legal después de la muerte. Ahora, esto se hace con la finalidad de que se cumpla en el momento a que se llegue en las situaciones en cuyas circunstancias tal vez no se sea capaz de expresar por parte del paciente los cuidados y el tratamiento de su salud, o bien una vez incluso llegado el fallecimiento, el destino de su cuerpo y los órganos del mismo. Esto más que nada porque al momento de que también se hace el formato, el llenado de este, se determina aquí mismo si éste decide donar o no sus órganos. Ok, entonces, ¿cuál es la finalidad de la voluntad anticipada? Como se los comentó en un inicio, pues principalmente lo que queremos es asegurar que nuestro paciente que esté en situación terminal sean tratados como seres humanos que estén vivos hasta el final de sus días. También se va a encargar de hacer valer pues que nuestro paciente que se respete su voluntad y también que reciba un trato digno como persona, ¿no? Darle un trato humano en todo momento y bien pues disminuir su sufrimiento. Es por eso pues, se tramita este formato formato pues médico legal al final del día. Otra cosa va a ser disminuir el sufrimiento de nuestro paciente y bien garantizar la muerte natural pues, de nuestro paciente en condiciones dignas. La siguiente, por favor. Ahora, iniciando con parte de las ventajas de dar digamos, por anticipo lo que es esta voluntad, sería principalmente decidir cuáles van a ser los cuidados médicos que la persona desea o no recibir al final de su vida, y que a su vez con esto los familiares y el equipo de la salud puedan respetar las decisiones de la persona que probablemente se encuentre ya en una etapa vulnerable, y a su vez si ésta quiere o no recibir cuidados paliativos. Con cuidados paliativos nos referimos a que ya sea que por parte de del personal de salud ya digamos, existe un tratamiento que pretenda con esto dar una mejor calidad de vida. Tales podrían ser como, permítame, más que nada como tratamientos que nos permitan controlar los síntomas, ya sea como el dolor, el miedo, bien puede ser incluso las náuseas o la sensación de asfixia, que más que nada son estos los síntomas principales a tratar ante una enfermedad terminal, y con esto también estar apoyados de un equipo multidisciplinario donde van a intervenir principalmente anestesiólogos, alcohólogos, psiquiatras, incluso trabajadores sociales o enfermeras o muchos más. Y ya más que nada esto va a tener como objetivo apoyar y cuidar a los pacientes en la última fase de su enfermedad, ya sea que vivan con o sin dolor, pero también brindándoles una atención, por así decirlo, de forma integral, abarcando con todo esto la situación psicológica, social o incluso espiritual de cada individuo. Y más que nada esto les permita tener a los familiares una tranquilidad para apegarse al mismo tiempo a los deseos que tiene el paciente en ese momento. Y con esto, de igual forma, una de las ventajas que tiene este documento es que permite elegir a una persona que va a ser representante ante esta situación y ya se encargará de vigilar que realmente se cumpla lo estipulado.
Ahora, yéndonos con esta pregunta que me parecía importante, es referente a si esto de la voluntad anticipada es lo mismo que la eutanasia, incluso si puede entrar en conflicto con lo que sería el testamento. Como tal, lo mencioné previamente, el testamento es un documento que sí tiene validez legal, pero eso se considera como un documento con validez de efecto post-mortem, o sea, después de la muerte, mientras que la voluntad anticipada, por otro lado, es un acto, se le define como intervivo, o sea, durante la vida de la persona, de modo que podríamos decir a su vez que si comparamos incluso lo que es la eutanasia con la voluntad anticipada, no, no es lo mismo y más que nada porque la eutanasia principalmente definiéndolo, se va a caracterizar o se va a definir más bien como el bien morir o sí, más que nada una muerte buena, ¿no? De modo que va a ser la conducta intencionalmente dirigida para terminar la vida de una persona que tiene una enfermedad ya sea grave o irreversible y ya sea por la misma compasión o simplemente por situaciones médicas, es que se va a determinar ya sea por un profesional de la salud o bien, sí, más que nada por un profesional de la salud va a existir esta ayuda para que el paciente pueda morir, ¿no? Y esto más que nada se va a determinar cuando ya no hay una posibilidad de mejora o de una, sí, más que nada de una mejora al tratamiento, de modo que por parte de la legislación que, que se plantea previamente en cuanto al Código Penal para el Distrito Federal, incluso aquí hay que mencionarlo, sobre todo en el artículo 123 y 127, considerando la eutanasia, se ha establecido que al que prive la vida a otra persona se le impondrá entre 8 a 20 años de prisión. Esto en el artículo 123. De modo que incluso si nosotros como personal de la salud, a partir del artículo 127, por parte del paciente se nos emite que vaya, que se le apoye a ese paciente o bien que éste exprese de forma libre, incluso reiterada o incluso inequívoca, ya sea por cuestiones humanitarias o que realmente este paciente ya tenga una enfermedad incurable y aún así nos le exprese libremente. Aún así, con todo y esto, se va a imponer una prisión que va de incluso de 2 a 5 años, de modo que esto no nos permite a nosotros aplicar la eutanasia. Con esto a lo que voy es que la voluntad anticipada, por otro lado, se refiere más que nada a brindar una ortotanasia, que esto se refiere a permitir que la muerte ocurra en un tiempo predeterminado o bien cuando ésta deba de ocurrir. Por lo tanto, el personal de la salud como tal, pues ya está capacitado para otorgar al paciente todos los cuidados y todo el tratamiento para con esto disminuir el sufrimiento, pero aquí contemplando si el paciente determinó previamente o no el cuidado paliativo. Y eso más que nada se va a hacer, pero más que nada para no alterar el curso de la enfermedad y por lo tanto seguir con el curso de esta hasta la muerte. ¿Y esto con qué finalidad? Pues más que nada para evitar la distanasia, que esto se refiere por el contrario de la ortotanasia, a prolongar la vida de forma innecesaria y con esto parte del sufrimiento con una enfermedad terminal o ya sea más que nada utilizando tratamientos o acciones que de alguna manera calman los síntomas o que incluso traten de forma parcial el problema, pero con el inconveniente de que se estará prolongando la vida un poco más sin tomar en cuenta la calidad del enfermo. De modo que con esto concluimos de que no, la voluntad anticipada no es lo mismo que la eutanasia. Entonces, ¿cuándo aplicaría esta voluntad anticipada? Pues para que podamos aplicarlo en cuanto a la ley de salud, debe de existir ciertas circunstancias. ¿Qué circunstancias? Principalmente que una persona pues esté enferma, que esté en una condición de etapa terminal, es decir, que pues esté diagnosticado con una enfermedad que está avanzada o que sea irreversible, a lo mejor progresiva, o que esté progresando o bien que sea una enfermedad pues crónica degenerativa, ¿no? Incurable, en donde pues ya se estaría hablando de un padecimiento pues casi casi mortal, o bien que nuestro paciente tuviera una esperanza de vida menor a 6 meses. Otra condición sería que
tras tratamientos y recibir pues, múltiple terapéutica, ya no haya una respuesta favorable por parte de nuestro paciente, es decir, ya no haya, pues sí, nuestro, ya no se está haciendo tanto bien, sino pues que ya solo estemos administrando el fármaco, ¿no? Y pues la otra sería, la otra condición, que nuestro paciente ya tuviera numerosos síntomas, numerosos problemas de salud, que sean secundarios a la patología de base o que ya sean subsecuentes, ¿no? Como pues por eso les puse ahí una imagen de pues, una persona que ya está entubada, que ya está mal. Siguiente. Y bueno, con esto llegamos a lo que sería el formato, que más que nada va a ser un documento con las instrucciones de los cuidados paliativos, si es que se autorizan previamente. Esos deben de estar autorizados por la Secretaría de Salud y suscrito por el enfermo terminal y a su vez con la firma o con dos testigos. Y esto en donde se va a manifestar la voluntad a seguir con los tratamientos que incluso si en ese momento existen o que pretendan alargar la vida o bien incluso la suspensión del tratamiento que puede ser curativo al inicio de los cuidados paliativos. En todo momento se toma en cuenta la dignidad de la persona y pues para tramitar, digamos, y dar el cumplimiento de esto se necesitará pues llenar este formato que se ve aquí en la pantalla, donde primero debe de llenarse el formato ante el personal de la salud y aquí como ya lo vimos previamente debe estar completamente capacitada, bueno, tiene que ser la persona mayor de edad y tiene que estar digamos, en una forma libre y voluntaria de ejercicio del derecho, de modo que esto no puede estar siendo digamos, ejercido por parte de un tercero. Entonces, con esto también se necesita la firma de dos testigos, se nombra un representante según corresponda y junto con ayuda de una identificación oficial del paciente, se representan también a los dos testigos con estos y se valida este formato mediante una nota clínica. Ahora, para los requisitos de este documento se va a requerir, pues, principalmente que sea mayor de edad, que esté en uso de las facultades mentales necesarias y acudir de ser necesario, bueno, sí, acudir a un notario público y una vez que se ha entrado dentro de estas decisiones, ya se han evaluado las facultades mentales y ya se está en completa decisión, de modo que un notario público nos va a permitir a nosotros evaluar y sí, más que nada, mm, darle validez mediante una cuestión de tipo legal y con esto elegir al representante y a su vez un representante sustituto en caso de acudir o de encontrarse cualquier situación por parte del representante número uno. Y pues como les mencionaba, firmar ante dos testigos, presentar línea vigente y como tal, incluso llegar a un tercer consejo de ser necesario, pero pues regularmente se queda hasta esta parte. Y bueno, no te escuchamos, Xochitl, pero bueno, también otro de los requisitos para tramitar este formato va a ser llenar el formato de la voluntad anticipada solamente ante el personal de salud. Esto para evaluar las facultades mentales y que no haya una incitación por parte de un tercero. Firmar ante dos testigos, nombrar pues el representante según corresponda. Y pues, como lo mencionaba ya previamente, se valida con una nota clínica. ¿Ya me escuchan? Ya, Ya. yo ya no sé los demás. Ok.
Bueno, en cuanto a limitaciones, ¿qué limitaciones podría tener nuestro formato de voluntad anticipada? Bueno, durante su desarrollo, pues en primera instancia tendríamos la falta de homogeneidad de nuestro proceso, pues de llevarlo a cabo, de suscribirlo. Otro limitante sería el uso del lenguaje pues, jurídico que se requiere para el proceso. Y esto pues podría explicarlo pues tanto nuestra falta como médicos de conocimiento jurídico como por parte del jurídico que tengan los conocimientos de la terminología médica. Otras limitaciones pues sería la falta de la comprensión por parte de los pacientes y más que de los pacientes, pues de los familiares sobre la gravedad de la enfermedad que está padeciendo o bien su pronóstico. Otras pues, dificultades que se tendrían serían entender las limitaciones o las complicaciones que tiene cada intervención que nosotros realizaríamos para poder mantener a nuestro paciente con vida y las dudas que nosotros podamos llegar a tener sobre la existencia de este documento o bien que este documento exista, pero la voluntad de nuestro paciente tenga pues, terminología pues muy ambigua o que sea inconsistente, que haya sido pues mal registrada en cuanto a lo que se quiere, lo que se desea por parte del paciente y no se puede identificar de una forma precisa. Otra limitante sería la actitud que nosotros tomemos como médicos, ya que esto pues bajo el contexto en el que se podría dar la situación o bien que se prescriba el formato, ¿no? La especialidad en la que se esté dando pues, no sería lo mismo realizarlo en una notaría, realizarlo ya en oncología, ¿no? Otra limitante sería el tiempo que nosotros como profesionales de la salud pues tenemos, ya que pues, no nada más, como ya lo hemos vivido, pues es estar en todos lados, la parte de la organización, la ausencia que tenemos o podríamos llegar a tener con nuestros pacientes, o las dificultades que se presenten en cuanto a los representantes que haya elegido el paciente, la dificultad para elegir al representante. ¿Y esto por qué? Porque pues hay pacientes que no tienen familia o el familiar tiene opiniones distintas a las del paciente, no quiere asumir el cargo de ser el representante. Otra limitación, pues es, bueno, limitación de comillas, sería cuando tramitamos este documento a nivel de una notaría, pues ya que para adultos mayores, estamos hablando de personas de más de 65 años, una notaría por promedio estaría en 700 pesos y pues para el resto de la población tendrá un costo de hasta 1,500. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la ley de la voluntad anticipada en el Estado de México, en nuestro estado, pues esta fue publicada en la Gaceta del Gobierno el 3 de mayo del 2013, pero ya se tenía una consideración de esta desde el 27 de febrero. Y su última actualización fue dada el 14 de mayo del 2021, del año pasado, ¿no? Y básicamente nos habla de lo mismo, de tener que respetar tanto el principio de autonomía como de derecho de autodeterminación de nuestro paciente. ¿Para qué? Pues para que se viva con una plena competencia y suficiente información tanto para el paciente, que se le dé una buena información al paciente, y así él pueda tomar una decisión que sea consciente, que sea informada sobre el tratamiento que se le va a seguir dando. Esto se da a personas mayores de 18 años, que tengan un pleno uso de sus facultades mentales, lo puede adquirir en cualquier momento, e independientemente de su estado de salud. ¿Qué otra cosa? Pues ya lo dijimos, a nivel del notario público, o bien a nivel hospitalario, que esto tendría un cambio de terminología, por lo que entendí. Si se prescribe a nivel de Instituto de Salud, se le nombra como formato de voluntad anticipada, y ya si se lleva a cabo en una notaría, pues sería documento de voluntad anticipada. Y ese pues puede ser revocado en cualquier momento. Todo personal de salud somos responsables de dar el cumplimiento a las disposiciones de nuestro paciente que sean establecidas en el acta. Y por último, por parte de los notarios o cualquier otra persona que lo realice, pues tiene que ser la redacción de este documento, pues debemos evitar dejar las hojas en blanco, que utilicemos más bien abreviaturas, cifras. ¿Qué otra cosa sería importante de nuestro documento?
pues que prácticamente el personal médico, por decisión propia, pues no podemos proporcionar cualquier tratamiento o cuidado sobre el paciente sin su consentimiento. Eso es lo más importante. Y creo que es todo. No sé si gustan agregar algo o tengan alguna duda. Hola. Hola, hola. Sí, la escuchamos, doctora. Sí, la escuchamos. No sé si tus compañeros tengan alguna duda o el doctor Julio quiere hacer algún comentario. Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Julio César Domínguez. Antes que nada, agradezco a la doctora López que me haya invitado a ayudarles un poquito con el tema. Realmente es un tema importante que se toca poco, ¿de acuerdo? En el que, bueno, debemos de orientar a nuestros pacientes sobre lo que puede él realizar, ya sea ante notario o ante una institución, antes de que se le realicen métodos invasivos, ya que en muchas ocasiones cuando el paciente está en un estado terminal, y ustedes lo van a vivir cuando entren en su vida completa a hospitales, hay una pelea luego entre familias y llegan a ciertos procedimientos o no, y ya con esto probablemente se va a respetar la decisión del paciente. Realmente creo que se abordó bien el tema, se dieron conceptos importantes, se puede firmar en el hospital, ante un notario público, los costos, que es importante porque los pacientes desconocen este tema y también desconocen que se tiene que pagar en algunas ocasiones, ¿de acuerdo? Y más que nada tener en cuenta que el estado del mental del paciente es lo sumamente importante para que este se pueda ejecutar de manera propia y oportuna. No sé si tengan alguna duda. Yo tengo una duda. Adelante. Adelante. Bueno, supongamos sobre todo en la gente ya mayor de la tercera edad que, por ejemplo, tiene enfermedades como Alzheimer o demencia, en donde pues no están siempre sus facultades, o sea, ellos obviamente no podrían dar su voluntad anticipada, pero los familiares ahí podrían o ahí qué se podría hacer. Ok, en ese caso, en las que son enfermedades en las cuales ya se tiene una pérdida de la conciencia, en ocasiones legalmente se tiene a alguien que queda a cargo del paciente legalmente. Esto se hace mediante consentimiento, se puede hacer ante un juez o un notario, en el que él puede tomar las decisiones sobre él por el estado mental. Previamente se realiza un juicio del estado mental para tomar este tipo de determinaciones. Se denomina como un apoderado, algo así. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo perfecto, doctores? ¿O ya se durmieron? Creo que no hay dudas, doctora. Ok. Bueno, gracias, no sé, pues muchas gracias, doctor Julio, por su apoyo. Sí, por nuestra parte también sería todo. Muchas gracias, doctores. Y pues si no hay dudas, yo creo que ya sería todo. Ok, bueno, está bien. Muchas gracias, ahí nos estamos viendo. Hasta luego, muchas gracias. Sí, bye.